para que lleguemos al juicio. Tú di. Es el caso de Karina Yapor, que es el que destapa absolutamente todo. Y es decir, a los papás de Karina Yapor le dicen que tiene un talento extraordinario y la van a llevar a estudiar a la escuela Manuel de Falla, que es una escuela de música en Madrid. Ellos confiando, porque si la gran estrella que se hizo con ese productor te lo dice, pues tú confías en que tu hija va a ser como esa estrella, te está recomendando. Firma la autorización para que Karina Yapor se vaya. Viaja, está con ellos y de un momento a otro no se sabe de Karina Yapor. Así es. No logran localizarla y entonces en uno de estos ruidos que empieza a hacer, no sabemos de ella, empieza el run run, ¿dónde están? Es una secta, sale el libro de Alim, ¿qué está pasando? Y entonces imagínate tú a la mamá de Karina Yapor contestando el teléfono y diciendo que hay un bebé de Karina Yapor, Francisco Ariel, abandonado en un hospital en España, dejado por María Raquenel Portillo. Pues claro, entonces ahí es donde se da ya, por favor, autoridades, Interpol, orden, claro, es una denuncia por secuestro, por violación, por corrupción de menores. Karina Yapor tenía 15 años, se fue de 12, con Sergio Andrade. Entonces, aquí es donde esto es lo que hace que se haga el cartel de los más buscados. Y es donde ellos se van a este país, que saben que va a ser muy difícil que los puedan extraditar, que si se pudo, que es Brasil. De ahí de esta denuncia es la que se desprende todo. Yo quiero decir algo, a ver. En el momento del juicio, cuando, bueno, son arrestados en Brasil y después trasladados años después a Chihuahua, que es en el Inter, que en todo este drama se descubre lo de Ana Dalai, la pequeña hija de Gloria Trevi, resulta embarazada en la cárcel de Ángel Gabriel, empezamos a ver que hay niños por aquí, niños por acá del mismo papá. O sea, empieza a salir todo esto que la gente decía, en ese instante que decían, esto es una guerra de televisoras, ¿cómo iba a ser una guerra de televisoras? Lo que no, estaban bueno, viviendo los hijos estas no niñas. se hacen para, claro que no, claro. O sea, ¿cuánto? Lo vamos a platicar en un ratito más, pero son un montón de hijos los que tuvo Sergio con todas estas chicas, no todas, pero la mayoría de las chavas integrantes de este grupo, que ahí es donde dices, ¿cómo va a ser una guerra de televisora? Hay que usar la cabeza para saber lo que están sufriendo estas chavitas, que todas tienen hijos del mismo papá. Ahí es donde se desprende esto del juicio para llegar a Chihuahua. Ahora, a ver, está el libro y eso pone en alerta a ellos. Viene lo de la Yapor y acuérdense que la Yapor, un tiempo, que es lo que estamos hablando de cómo manejan la mente y el cerebro de estas niñas, Yapor dijo que no eras el hijo de Sergio, que ella no había tenido nada que ver con Sergio. Vino a hablar con sus papás, acompañada de Marlene Calderón. Defendiendo a Sergio, etcétera, hasta que ya no se puede más porque, es lo que dice Boris, empiezan a salir una serie de informaciones, datos concretos, que es una cascada la que empieza a caer en los medios, que de veras era increíble lo que empezábamos a ver de todo lo que estaba, de todo lo que ni nos podíamos imaginar. Que había en la cloaca, ¿no? Oye, pero aparte Karina Yapor, perdón. No, Luis, perdón, tú primero. Quería yo contar es que en aquel tiempo yo trabajaba para la cadena Univisión y me mandaron a entrevistar a Karina a Chihuahua y a los papás. Y me acuerdo perfecto cómo el papá y la mamá hablaban de cosas tan diferentes a lo que yo escuché cuando llegué a la casa de Karina y prendimos la cámara. Hagan de cuenta que estaban viviendo historias paralelas, pero diferentes. El papá y la mamá que pasaron por nosotros al aeropuerto, porque estaba haciendo un pinche frío espantoso y cerraron un pedazo de la carretera, nos llevaron primero al lugar donde íbamos a entrevistar a Karina y Karina llegó después con otras personas que yo no supe nunca quiénes eran, de alguien del gobierno. Y entonces los señores me venían diciendo en el camino que ellos se habían confiado. Escuchen las palabras, confiado
a su hija y su talento a unos señores que parecían expertos en espectáculos y que su preocupación empezó a llegar cuando Karina les dejó de responder las cartas y el teléfono. Claro. Pero que Karina siempre había estado muy bien atendida y que ellos estaban muy orgullosos de lo que habían logrado artísticamente. Ah, cabrón, corte a 10 minutos después, o sea, 5 doritos, ¿no? Llega Karina con estos señores, ponemos las cámaras y Karina empieza a llorar, se los juro por Dios, está grabado, y Karina empieza a llorar y me dice que está muy arrepentida de haber tenido que ofrecer su cuerpo y su alma a cambio de poder externar su talento, y que estaba muy desesperada y muy arrepentida de no poder haber encontrado a su hijo, y que ella lo único que quería era recuperar el amor de su familia y alejarse de los medios de comunicación. Y después hace un libro y después intenta hacer un disco. O sea, había un remix extraño. Ella defendía lo que había vivido con Gloria y con Sergio. Como un tiempo lo hizo, sí. No, claro, a ver, pero estamos hablando, Luis, y eso hay que considerarlo. Lo que haya actuado y cómo haya respondido Karina Yapor obedecía, uno, a la inmadurez, se fue a los 12 años, nos acaba de decir Boris, se fue a los 12 años. A los 12 años, a los 15 años tuvo un hijo que le quitaron, le dejaron en un orfanato, le dijeron, ¿qué fantasía te gusta que una niña de 12 años esté soñando con, te voy a convertir en una princesa? Claro. Oigan, no, es bien importante hacer mención que en el libro Karina Yapor dice que cuando ella vino a México, vino a arreglar las cosas. Venía con la misión de arreglar las cosas, venía capacitada sobre cómo llorar, sobre qué decir, claro, sobre qué argumentos dar. Y poco a poco los papás tuvieron que tardarse mucho tiempo a través de terapia, psicólogos, psiquiatras, amigos, todo lo que pudieran para hacer que ella pudiera romper esa prisión emocional que tenía con Sergio. Y bueno, o sea, finalmente fue cuando ella ya dio su verdad. Lo que yo decía hace rato, perdón, que creo que sí es bien importante, es que quiero que la gente recuerde que todo esto que pasó hace 20 años o más fue por un solo caso. Hay más de 60 mujeres involucradas, muchas nunca han hablado y muchas están desaparecidas, que nadie sabe dónde quedaron finalmente. Y entonces vamos a tener 60 posibles casos que puedan suceder. Y también creo que es bien importante que para que la gente no frivolice esto y no lo vea como un chisme de espectáculos, va a ser muy bueno que recordemos que en ese grupo las golpeaban, las tenían sin comer, las hacían comerse sus vómitos, abusaban de ellas después de que habían abusado sexualmente de ellas, las obligaban a tener sexo en grupo, las obligaban a trabajar durante muchas horas, que es explotación laboral, las hacían que se pelearan entre ellas, y la gran mayoría de las chicas confesó, incluida Gloria Trevi, que intentaron suicidarse por la situación tan horrorosa en la que estaban, porque además los amenazaban que tenían poderes y que si hacían algo que no les gustaba, podían hacerles algo a ellas o a su familia. Entonces, de esto estamos hablando, es importante volverlo a mencionar por si la gente no vio las reseñas, porque esto es lo que pasaba en ese grupo con cada una de estas más de 60 mujeres, y es lo que ahora se va a tener que juzgar. Claro, exacto, ahora. Perdón, Clau. Nada más es recordar que en ese contexto de cuando preparan a Karina Yapor, es exactamente cuando se da la muerte de Ana Dalai. Ok. Wow. Ok, sí. Y entonces aquí, por ejemplo, hay un pique que nunca va a dejar de haber entre Gloria Trevi, y eso se los firmo, y Karina Yapor. Ya olvídate de que ahorita Gloria Trevi pueda pensar completamente diferente, ¿ok? Aquí hay una situación de pique cabrona, de mamá a mamá, de mujer a mujer y de una serie de cosas entre Gloria Trevi y Karina Yapor, y se da justamente el arreglo de eso, porque Sergio está histérico, que tiene que llegar perfectamente clara esta niña a decir lo que tiene que decir, y no permite que se levante nadie en esa reunión, entre ellas Gloria Trevi. Y Gloria Trevi estaba amamantando a Ana Dalai, pasaron horas, volvió a pedir a su niña, y cuando trajeron a su niña, que no se ponen de acuerdo, por cierto, las chiquillas, pero bueno, cuando traen a la niña, Ana Dalai ya estaba muerta. Nada más quería decir, porque en ese contexto se da esa situación. Ahora, también hay que...